amado Padre Celestial, Dios, creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, Señor. Gracias, Señor, porque nos has despertado. Te pido, Señor, que nos des mucha sabiduría y entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor. También te pido, Señor, que quites cualquier distracción, cualquier pensamiento, Señor, y que nos ayudes a poder concentrarnos en tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que todo lo que tú nos vayas a revelar lo podamos poner en práctica, Señor, y también se lo podamos enseñar a otras personas. También te pido, Señor, que a lo largo de este día, Señor, que seas tú cuidándonos y guardando. Cada una de estas cosas las oro en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Les voy a hablar de Cameron Todd William Ham. En 2010, en Estados Unidos, un joven fue acusado de incendiar su casa y asesinar a sus 3 hijas. La evidencia parecía clara, pero varios expertos en fuego después dijeron que gran parte de las pruebas eran falsas o malinterpretadas. Mientras tanto, la prensa y la presión social aplastaban cualquier duda sobre su culpabilidad. O sea, el amarillismo es lo que vende. Y eso fue lo que hicieron. Cada día que pasaba, William sentía la mirada de la justicia y de la sociedad sobre él. Completamente consciente de que era inocente, sus abogados luchaban, pero las decisiones se tomaban rápido, con miedo de que la opinión pública lo convirtiera en un monstruo ante todos. Finalmente fue ejecutado en 2004, mientras el mundo aplaudía la justicia que en realidad era una condena de un inocente. Imagina estar en su lugar, sabiendo que eres inocente, viendo cómo las autoridades deciden tu muerte y no hay manera de detenerlo. Eso es exactamente la tensión que los discípulos y Jesús vivieron en Marcos, la injusticia, la presión social y la carga de la autoridad que actúa mal. Ahora sí, vamos a iniciar con esta lectura de Marcos capítulo 15. Ahora, ¿por qué llevaron a Jesús ante Pilato? Para que Jesús fuera condenado, tenía que ser juzgado sí o sí por un romano. Y obviamente los romanos estaban tomando las reservas y el derecho de poderlo condenar. Sin embargo, los líderes judíos consideraban que la cruz tenía la maldición de Dios. Si usted lee Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, se va a dar cuenta de que el Señor maldice todo aquel que es matado en un madero. Pero ese símbolo que era de maldición, Dios lo convirtió en un símbolo de libertad. Sin saber, estos hombres estaban literalmente llevando a Jesús a lo que sería este símbolo de libertad. Ahora, además, su objetivo principal era persuadir al pueblo de que Jesús estaba bajo la maldición y no la bendición de Dios. Entonces, los líderes judíos tuvieron que inventar nuevas acusaciones que sí preocuparían a Pilato. ¿Quién era Pilato? Pilato estaba encargado literalmente de Jerusalén porque Jerusalén era una ciudad que estaba lejos de Roma. Por lo tanto, no estaba literalmente en el ojo de César. Pero el objetivo de Pilato era principalmente que la ciudad estuviera calmada, que todo estuviera en paz, que no hubieran revueltas y todo iba a estar bien. Para esto, los líderes judíos, ¿verdad?, exponen ante Pilato 3 acusaciones. ¿Cuáles son? Primero, los impuestos. Incitar al pueblo a no pagar impuestos a Roma. O sea, prácticamente le decían que Jesús estaba incitando al pueblo a que no pagara sus impuestos. Segundo, que Jesús se consideraba el rey de los judíos. Y tercero, estaba creando un conflicto interno, provocando disturbios en todo el país. Ahora, aunque Pilato sabía que Jesús era inocente, al ver lo que estaba pasando, muchos de los líderes judíos le habían dicho que si él no tomaba la decisión, se lo dirían al César, cosa que pondría en riesgo su reputación, su ascenso y, bueno, su posición. Entonces, él toma esa decisión. Ahora, ¿por qué los judíos no crucificaron a Jesús? Esto es sumamente importante. La ley enseña que condenar a un inocente hacía culpable de su sangre a quienes lo juzgaban. Eso lo vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 10,
Proverbios capítulo 17, versículo 15 y otros versículos más del Antiguo Testamento. Pero es considerable entender que por eso las autoridades judías no ejecutaban a Jesús. Lo declaran culpable y lo entregan a Roma, aunque sabían que era inocente, además de que el Sanedrín no podía ejecutarlo por sí mismo. Era necesario que sí o sí lo ejecutara Roma. Ahora, ellos mismos asumen esa responsabilidad. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos sin darse cuenta, aunque ellos estaban declarando, bueno, no importa, la maldición cae sobre nosotros. Sin darse cuenta, sobre ellos estaba cayendo la expiación, o sea, estaba cayendo la redención, estaba cayendo el perdón de esos pecados que ellos estaban cometiendo. Segundo punto, ¿quién era Barrabás? Barrabás había participado en una rebelión en contra del gobierno romano y asesinado. Entonces, por lo tanto, Barrabás estaba siendo juzgado por sus delitos. Como ya les había especificado qué significa Barrabás, Bar significa hijo y Abba significa padre, que es literalmente su significado total es hijo del padre. Ahora, cuando hacen este intercambio, ¿verdad? Jesús toma el lugar de Barrabás. Y aquí viene el tercer punto. La crucifixión, ¿para quiénes eran? Eran para los esclavos y los rebeldes. Por eso Barrabás estaba ahí. Hay una canción que me gusta muchísimo que la acabo de escuchar, El hombre que pagó mi deuda, algo así se llama, es de un chico que se llama Jimmy. Entonces habla justamente de eso, de cómo nosotros nos habíamos rebelado en contra de Dios, en contra de su reino, de su palabra, de todas las cosas buenas que Él ha puesto y también como hemos sido esclavos de nuestro propio pecado. Quinto punto, ¿por qué Jesús hace una pregunta? Como lo habíamos leído, Elim, ¿por qué me has abandonado? O sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En este caso, Jesús no se estaba lamentando ni estaba desesperado. En realidad, estaba citando la primera estrofa del Salmo 22. Cuando Jesús oró en el Getsemaní, era porque temía su separación del Padre, siendo para él una tortura. Estamos hablando de que también la parte física era fuerte, pero el mayor temor del Señor era literalmente separarse del Padre. El velo rasgado. Esto es importante también. Una pesada cortina colgada frente al cuarto del templo llamado el lugar santísimo. El templo estaba dividido en 3 secciones. Simbólicamente, este velo separaba al Dios santo de la humanidad pecadora. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó en 2, lo cual mostraba que su muerte permitía que nos acercáramos al Dios santo. Aquí les coloco Hebreos capítulo 9 para que usted lo pueda profundizar aún más y pueda comprender cómo fue ese acontecimiento. Como últimos 2 puntos, ¿qué significaban las horas? Recuerden que la Biblia cuando especifica algo no es casualidad, ¿ok? Las primeras horas eran las siguientes, ¿ok? Los judíos dividían el día desde las 6 a.m., es decir, hora tercera, las 9 a.m., hora sexta, las 12 p.m., las 12 del mediodía, y hora novena, las 3 p.m. Ahora, la tercera, las 9 a.m., Jesús es crucificado. El justo empieza a cargar las culpas. Eso es lo que significaba. Segundo, al mediodía tiembla sobre la tierra, señal bíblica de juicio divino. Eso lo van a encontrar en Amós capítulo 8, versículo 9. Tercero, la novena. Jesús muere. Es la hora del sacrificio vespertino en el templo. Mientras los sacerdotes sacrificaban, literalmente el Cordero de Dios estaba siendo crucificado por nuestros pecados. Miren qué paradójico, ¿no? Nada de lo que pasa es casualidad. Todo estaba fríamente calculado por el Señor porque así debía cumplirse. Ahora, la muerte de Jesús. Cuando José de Arimatea, que era un miembro honorable del Sanedrín, fue un discípulo secreto de Jesús, pidió el cuerpo, se lo llevó, lo puso en una tumba nueva y la cerró.
ayer estuvimos hablando específicamente de por qué Jesús celebra la Pascua antes, o sea, por qué la celebra un día jueves, y les comentaba que los fariseos, a diferencia de los saduceos, ¿verdad? Ellos tendían a celebrar la Pascua desde el día jueves. Sin embargo, los saduceos lo hacían el mismo día viernes, cuando empezaba, o sea, cuando caía al atardecer. Cuando era el atardecer, empezaba un nuevo día para ellos, ¿ok? Entonces, para todo esto, Jesús muere, ¿verdad? A las 3 de la tarde. Se sorprende Pilato porque dice, bueno, murió antes. La mayoría, bueno, todos morían de asfixia. ¿Por qué? Porque al momento de no poderse quedar erguidos y al momento de su cuerpo tomar esta postura de encorvarse, era muy difícil. Los pulmones eran apretados y todo su cuerpo estaba totalmente tenso, lo que no permitía que pudiera respirar normalmente. Entonces, cuando, cuando José le dice específicamente a este hombre, al centurión, que Jesús ya había muerto y que le pudieran dar el cuerpo, obviamente el centurión lo confirmaba con Pilato. Pilato le dijo, bueno, averigua si realmente está muerto, y es cuando obviamente le traspasan la flecha, ¿no? Y cuando sacan la flecha es cuando se conoce, ¿verdad? Que bota sangre, sí, bota sangre y agua al mismo tiempo, ¿no? Entonces, de esa manera confirman que específicamente Jesús ya había partido. Entonces José se prepara automáticamente rápido. Estoy hablando de que esto ocurrió a las 3 p.m., ¿ok? Jesús muere en la cruz, consigue con el sacrificio despertino del templo. De 3 a 5 bajan el cuerpo de la cruz, se apresuran para cumplir la ley, no dejar cuerpos en Shabbat. ¿Por qué? Porque eso era condenado por Dios, porque todo cuerpo que estuviera fuera, si fuera de animal, automáticamente iba a caer una maldición sobre ese pueblo, o sea, sobre Israel. Y en el atardecer comienza el Shabbat, más la Pascua. Nuevo día judío, gran Shabbat que prohíbe trabajos funerarios. Entonces José, que era un doctor de la ley, sabía todo esto, por eso apresuraron la muerte, no solamente la muerte de Jesús, sino también su sepultura. También José sabía que si él no lo enterraba antes, o sea, no lo llevaba a la tumba antes, los romanos lo iban a agarrar y lo iban a tirar en cualquier otro lado, ¿no? Entonces, iban a profanar el cuerpo de Jesús. Entonces, él se apresuró para que Jesús tuviera un entierro digno. Hay que entender que todo lo que tuvo Jesús tuvo una tumba que no era cualquier tumba, era una tumba literalmente de un rico, porque José y su familia era una familia acomodada. Entonces, fue una tumba totalmente nueva. Él mismo mueve la roca y vienen los líderes religiosos y ven dónde fue puesto el cuerpo de Jesús y le piden a Roma que le pongan cadena, que lo pongan bien, bien, bien apretado. ¿Para qué? Y también que lo vigilaran otros guardias de seguridad. ¿Para qué? Para que nadie se llevara el cuerpo y no dijeran que Jesús había sido resucitado. Pero bueno, ya sabemos cómo va a terminar la historia. El día lunes desenlazamos todo esto. Y lo que me parece interesante es cómo el Señor fue minucioso en cada una de las cosas. Aquí les voy a dejar las citas para que ustedes puedan profundizar el texto. Bueno, mira, yo estaba leyendo el capítulo 15 de Marco y me trae a la reflexión muchas cosas, ¿no? De que nosotros los seres humanos hoy en día no le prestamos atención o no nos apreciamos nosotros mismos porque la vida es tan bonita. Y fíjense una cosa, aquí habla de la muerte de Jesús. Jesús perdió, sufrió, fue crucificado. Y le comentaba yo a la primera dama y a Melanie aquí que ayer estaba parado en una de las plazas de Caracas y veía cómo la juventud hoy en día no valora lo que es el ser humano, no se valora lo que es la vida. ¿Por qué?
porque había muchachos que hoy en día se les hace fácil comprar una moto, ¿no? Y yo estaba parado en la esquina observando cómo el semáforo que estaba en la esquina faltaba un segundo para que cambiara. Y veía un muchacho como de 19, 20 años que pasó, pero llevaba una pareja, llevaba una muchacha atrás sentada en la moto. Y yo decía, Dios mío, si el semáforo, pero eso fueron fracciones de segundo. Yo decía, si el semáforo cambia y los otros arrancan, él se va a matar. Y leyendo esto aquí, yo digo, Jesús sufrió tanto por nosotros y nosotros no apreciamos lo que hoy en día es el valor de la vida. Por eso es que hay una descomposición tan grande. Anoche duré como hasta las 11 de la noche, 11:30, viendo TikTok. Y ahí pude observar que se reúnen personas entre 30 y 40 años que llaman solteros a una fiesta. Y yo decía, me traía tanto la reflexión ahorita leyendo esto que yo decía, de verdad que hoy en día no hay control, o sea, hay una descomposición. ¿Por qué? Ok, estás soltero, te vas a una fiesta de esas, ahí lo que hay es personas con problemas de adicción, personas con problemas de alcohol, personas que usted no conoce ni sabe quién es, cuál es el origen, de dónde viene esa familia, usted no sabe qué es lo que está pasando. Entonces ellos van en busca, tanto mujeres como hombres, imagínense, y después sale otra donde dice 40, 50 y 60 años para los hombres que están solteros y las mujeres que están solteras. Entonces yo decía, ¿cómo será la depravación? ¿Cómo será el desorden? Se le comentaba yo al cuñado, ¿no? Que tiene casi 40 años y él no tiene novia, no tiene nada. Yo le decía, hermano, si usted quiere de verdad buscarse una mujer con valores y principios para formar una familia, lléguese a la iglesia. Porque usted en un lugar de esos no va a conseguir nada bueno. Usted lo que va a conseguir son problemas. Porque mira todo lo que pasó con Jesús. Mira cómo sufrió Él por nosotros. Y hoy en día nosotros no valoramos lo que Jesús nos dejó, que es la vida. Pero es que es tan doloroso ver que yo le digo a los muchachos cuando yo voy en la moto, yo le digo, porque a mí me tumbó uno de ellos, me tumbó en estos días. Y yo le digo, mira, chamo, usted con esa moto se va a matar, así de frente se lo digo para ver si reflexiona, porque hay que tener un poquito de conciencia, hay que tener un poquito de respeto, hay que quererse en la vida. Entonces, no, vale, que tú eres un achantado, que no sé qué más, así me dicen. Yo le digo, bueno, pero cuídate, yo no te lo digo por mal. Y hay unos que reflexionan y dicen, coño, mi viejo, gracias porque me diste ese buen consejo. Porque la juventud es lamentable que no busca cosas buenas, busca es la perdición. Y a todas estas, bueno, de verdad que me llama mucho la atención de ver que Jesús sufrió tanto para que el ser humano hoy en día se comporte como se está comportando. Esto es todo lo que quería decir. Gracias. Lo primero que veo es como la primera estrategia o sea, que Satanás pensaba con Jesús era matarlo. Por eso desde un principio siempre buscó que sea acusado de alguna manera, siempre buscó que fuera em, matado de alguna manera y mira cómo él usa específicamente a personas judías los que estén del trasfondo de su muerte. Porque como tal, los romanos obedecían muchas veces a lo que decían los judíos. Entonces, cuando Jesús es sentenciado a la muerte, se hacía en una fiesta, que era en el día de la fiesta, que era el Pesaj, que era el día de la Pascua. Si bien es cierto, simbólicamente vemos cómo el día de la Pascua se celebra la liberación del pueblo judío, pero
en este mismo momento, cuando Jesús es crucificado, que se celebra en el tiempo de la Pascua, se está celebrando la liberación de toda una nación, más allá de toda una nación, de todo el mundo. Y como tú decías, había uno que se llamaba Barrabás, que bueno, era el hijo del padre, y, y mira cómo en el versículo 11 dice más, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Y yo creo que muchas veces tal vez la imagen de los fariseos no está alejada mucho a la de nosotros, porque tal vez muchas veces cambiamos a Jesús, a algo eterno, a su gloria eterna por un momento. Tal vez ya sea por querer agradar a los demás, tal vez ya sea por un momento de felicidad que, que al fin y al cabo se va a terminar yendo, porque Barrabás lo liberaron y no fue nada más para, digamos, ver a Jesús o cambiarlo a Jesús, pero después de eso la gente le dio igual Barrabás, o sea, la gente no le importó Barrabás, solo lo hacía por de alguna u otra forma, por desobedecer a Jesús. Entonces muchas veces inconscientemente hacemos lo mismo, o sea, buscamos tal vez, o no es que buscamos, pero desobedecemos a Jesús inconscientemente y lo cambiamos por cosas que no tienen un futuro claro, o sea, o que simplemente son momentáneas, que no van a tener un fin correcto. Y vemos la otra situación que es cuando cambiamos a Jesús por satisfacer a los demás. Y bueno, ayer yo justo estaba hablando con mi mamá y yo le decía que, bueno, la verdad es que el comentario que voy a decir no sé si sea lo más adecuado, la verdad es que no estoy completamente certero de lo que voy a decir. Por eso le doy como también un poquito para preguntarle. Y es que ayer yo le decía a mi mamá que me habían invitado a jugar carnaval. Y bueno, aquí dentro de Ecuador lo tenemos algo totalmente normalizado, pero traté de investigar cuál es el trasfondo del carnaval. Y me salía que era una fiesta pagana y religiosa a la vez, que mezclaba lo pagano y lo religioso. Y buscando en el trasfondo, era como una despedida a la preparación de los 40 días antes de Semana Santa. Porque antes de Semana Santa, alguien como que hace como tipos de ayunos, oraciones, que llevan como un total de 40 días. Entonces, carnaval es como, por así decirlo, digamos, en una boda, una despedida soltera, por así decirlo, como que tú te despides de todo, porque como que tú te alborotas de todo, como que tú haces y deshaces lo que quieres, como que antes de que empiece el tiempo de celebrar carnaval. Y yo trataba de pensar y yo decía, pero yo no estoy haciendo daño a nadie, o sea, solo voy con mis amigos a jugar, a echarnos espuma, a echarnos globos de agua, pero es igual de, o sea, la verdad es que el fin es el mismo, o sea, lo estamos celebrando en un mismo tiempo. El trasfondo también es el mismo, no solo aquí dentro del Ecuador, sino también en muchos países como este, donde la gente, digamos, más sale de fiesta, donde la gente más se va de viaje, tal vez a tomar, a celebrar, a jugar, y termina hecho un caos. Entonces, pero más allá de todo eso, el hecho de prepararnos este, antes de Semana Santa no debe ser algo de prepararnos 40 días antes, sino prepararnos diariamente y no solo para Semana Santa, sino para su venida. Entonces, es algo que había estado pensando mucho. Tú sabes que esa fiesta fue hecha por primera vez en Italia. Ellos empezaron estas fiestas, los burgueses, los ricos, porque no encontraban cómo ellos divertirse más. Y bueno, ellos dijeron, vamos a hacer un tributo a la carne, porque es un tributo que le hacen a la carne, donde nos vamos a disfrazar y vamos a darle cavidad a nuestras pasiones. Y empezaron a disfrazarse, eso lo siguen haciendo en Italia. Se empezaron a disfrazar. ¿Y qué fue lo que llevó eso? Entre el alcohol, el opio, porque empezaron a consumir opio, que es droga, ¿verdad? Y terminaron haciendo qué? Uniéndose y haciendo orgías, que la Biblia lo dice, orgías, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Aquello era desastroso. Y lo siguieron haciendo y lo implementaron. De Roma sale, ¿verdad? También la Iglesia Católica. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que el Satanás está haciendo en estos tiempos? Porque estaba leyendo en estos días, en Apocalipsis,
¿por qué Jesús le dice, los demonios del hombre que estaba loco en el cementerio? Le dice, Jesús, todavía no es el tiempo, nos vienes a atormentar. Y entonces Jesús les dijo, ¿dónde quiere que los envíe? Y le dijeron a los cochinos, pero ¿sabes por qué? Porque ellos saben que si van a ese hueco, no van a tener libertad para seguir haciéndonos a nosotros los seres humanos lo que ellos hacen, la libertad de hundirnos en el pecado, al sucio. Por eso Jesús decía en su palabra que la vida de nosotros los cristianos es como cuando tú sacas a un cochino, allá le dicen, en Ecuador le dicen al cochino, ¿cómo es que? Chancho. Al chancho, ¿verdad? Lo sacas, lo lavas, le pones una cadena de perlas, que es una de las cosas más costosas que existen, y entonces el cochino, ¿qué siempre va a hacer? Se va a ir nuevamente al barro, se va a romper esas perlas. ¿Y cuáles son las perlas? La palabra de Dios. Entonces, cuando te inviten eso, hazte una reflexión a este texto. Por sus llagas, lo dice en Isaías 53, del 3 al 7. Por sus llagas nosotros fuimos salvados, porque Jesús murió por nosotros, para sacarnos del pecado. El pecado que nos esclaviza. ¿Qué sale de eso? ¿Qué sale Bueno, yo te digo una cosa. Yo acepté a Cristo a los 16 años. Y te puedo decir nunca fui a unas fiestas de esas. Y siento que no me perdí de nada bueno. Siento que más bien el Señor me salvó de eso. Y no te voy a decir que soy santa ni nada por el estilo, porque uno tiende a desviarse, porque somos carne. Y la carne nos lleva a querer pecar. Entonces tenemos que decir, no, Cristo me salvó. Y ahorita que en estos días cuando empecé a leer, y te invito a leerlo porque ahí sale todo lo que el Señor nos está diciendo en eso. Yo lo voy a buscar y te voy a mandar el video. Es horrible el hueco donde están esos demonios. Es horrible. Satanás tiene miedo de ir a ese hueco porque ahí no hay salida. Ahí está preso el demonio. Entonces debemos, mi querido Valentino, huir del pecado. José lo que hizo fue correr. No se quedó a enfrentarlo. Ay, no, yo voy a estar aquí. No, porque la carne es débil y nos va a llamar a hacer las cosas que no debemos. ¿Qué podemos encontrar en una fiesta de solteros? Solteros. Mira, cuando yo tenía 18 y 19 años, entre 18 y 19 años, a mí me decían, mira, te vas a quedar. Y yo decía, pero si yo tengo 18 años apenas. No, el esposo y la esposa que Dios tiene para ti, Él te lo va a traer en su tiempo. Las diversiones, gózate con los jóvenes de Cristo. Gózate ahí, porque allí es donde está la verdad. Yo leyendo todo lo que dice aquí, y perdónenme que yo le, acá donde dice, ¿qué aprendí del capítulo? Es lamentable lo que dice el capítulo 53 de Isaías. Desde el versículo 3 dice todo lo que Jesús sufrió y los callos por mis pecados. Esos callos que el Señor le salieron, todo ese sufrimiento por mis pecados, y por sus llagas yo fui sanada. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Que es un Dios perdonador, es un Dios fiel, que su amor y su dolor lo llevaron a esa cruz para salvarme a mí de mis pecados, porque todos tenemos pecados, todos pecamos, aunque sea con el pensamiento, pecamos. Diciendo algo malo de las personas, pecamos. Su fidelidad y su amor hacia mi pecado. Así lo tenga ese pecado solamente en un cuartico donde nadie me ve, Satanás está notando todo lo que yo estoy haciendo. A tal hora se metió a hacer esto. Él lo está notando. ¿Cuál es la naturaleza mía? El rencor, la mentira, tantas cosas que nosotros hacemos, o como ser humano hacemos eso, ¿verdad? No darle lugar a nuestro Señor en nuestra vida, que sea el centro de nuestras vidas. No se lo damos. ¿Cómo puedo aplicar este capítulo? Adoptar la actitud de Jesús ante la injusticia, confiando en la soberanía de Dios en el lugar de buscar
autodefensa, reconocer el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Aceptar la voluntad de Dios en mi vida ante el sufrimiento y reflejar la humildad y el servicio que Jesús hizo en esta tierra, aún en situaciones difíciles. Silencio y confianza en Dios, conocer la verdad, ser sumisa, aceptar que las pruebas, las pruebas deben llevar a Dios y que Dios tiene el control. Jesús lo hizo. Agradecerle el inmenso amor demostrado en esa cruz por Jesús. ¿Cuál va a ser mi servicio? Adoptar y recordando el sacrificio de Jesús constantemente. Cuando ese velo fue rasgado, debo de pensar que yo tengo un acceso VIP. No sé si ustedes lo conocen, cuando uno le dicen, voy a ir a un concierto, pero yo tengo una entrada VIP. VIP, dice Melanie. Bueno, en inglés. VIP, ese acceso lo tenemos nosotros en la oración. Directo al Padre sin necesidad de intermediarios. Eso es importante. Y bueno, el simple hecho cuando Jesús, Eloi, lama sabatini, cuando él se sintió solo. Es como cuando nos sentimos solos, sentimos que tenemos muchísimos problemas, esas cargas difíciles de llevar, como la que es ahorita, lo que estamos pasando nosotros los venezolanos aquí, que no sabemos si están o no están, si vamos a seguir con todos estos problemas. El caso de mi nieto Ferdinand, que ahora se alargó más, la nueva audiencia va a ser en mayo, aunque todas las cosas, y les pido oración por eso. Entonces, miren, de verdad, Dios les bendiga. Bueno, verdad lo que dice Rosita, y también lo que estamos, Valentino está veremos en caer en una tentación, ¿no? La verdad es que estas fiestas son a nivel mundial. Yo siempre lo he dicho en mi persona, esto es de cultura de muchos países, ¿no? Pero relacionadamente, para mí es dependiendo cómo lo hagan, ¿no? Porque sí, bueno, cómo lo haga cada persona, porque yo mucho más antes, bueno, a mí de hecho nunca me ha gustado el carnaval y mi familia lo sabe de hecho mi pareja que está todavía aquí, a mí casi nunca me ha gustado el carnaval. Por ejemplo, eso de que te mojan, te maltratan, porque a veces la jugadera es un maltrato, que te tiran tantas cosas a veces, ¿no? Y también también que licor, que todas las cosas, ¿no? Y sí, en estas fiestas sí a veces hay perversión. Perversión cuando están reunidos, toman licor, y en algún momento hay otras sustancias y todo, hay perversión. Y eso sí es así, entre los grupos que se unen. Entonces, eso sí, Valentino tiene que tener mucha conciencia si acepta o no aceptaría, ¿no? Y si vale la pena, la redundancia de que esta reunión haya estado aquí. La verdad es así. Siempre se te va a mostrar la tentación. A todos se nos va a mostrar la tentación en algún momento. Aquí, a nuestro Padre Celestial, a Jesús viniendo a este mundo a salvarnos, se le presentó la tentación cuando Satanás le dijo, te daré todos los reinos, te daré todo lo que tú quieras y toda esa situación. Le estaba tentando, pero él estuvo firme en su decisión. Y así también se nos va a dar a nosotros. Un versículo que a mí me gusta en Marcos, capítulo 14, que es el 38, dice, y velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne no. Así es. La carne y el espíritu cada día como, no es una pelea, pero sí en algún momento es una tentación de cada uno de nosotros. Y debemos la verdad que sí, tenemos que orar para aprender a decir no, porque siempre va a estar yo siempre digo, el amigo sutil que se presenta delante tuyo, que uno dice, no es mi pan, igual manera, ya. Y entonces, por ese amigo a veces sutil que oramos siempre, el amigo sutil que te dice, vente, vamos, dice así, yo sé que tú estás te gusta la parte espiritual, pero tú sabes muy bien que Dios redundantemente, Él te perdona, Él perdonará todos tus pecados. ¿Estás dispuesto? Dice, mañana coge y lloras y Él te va a perdonar. Entonces, en eso así es una tentación, como que te dice, y a veces el creyente lo dice, lo hace.
Y dice, bueno, sí, la verdad es que sí. ¿Ya? O a veces estás en tentación entre tu familia y que tú a veces te quieres como que tu familia mismo te coge, te hinca en la forma y condición de portarse contigo. Y a veces tú dices, bueno, no sé si estoy... Hasta uno se confunde a veces cuando uno está en el camino del Señor. Porque a veces eres muy cuestionado, a veces no le gusta a las personas, no les agrada a las personas. Y siempre está la piedra de tropiezo en la tentación, sea sutil o sea directamente. Y ya es cuestión de cada uno de nosotros decidir si caminas recto o te desvías a la derecha o a la izquierda. Mis chiquis, los amo. Yo también quería decir, bueno, con ese tema primero del carnaval, ¿no? Si nos ponemos a ver incluso en otros países, más que todo en Brasil, algo que sí hacen bastante es que ponen como, bueno, más que todo hacen una adoración a Satanás. Una vez aquí en Ecuador sucedió que, no me acuerdo en qué parte del país sucedió que las personas en carnaval estaban desnudas. Entonces todas esas cosas y, bueno, como han dicho, ¿no? Como ha dicho Flor, como ha dicho tu mamá, eh, la verdad deberíamos de huir de todo eso, porque a la final de cuentas no es algo como que nos esté edificando a Dios, no es algo como que nos esté acercando a Él, es algo más que todo que es como quien dice para que nosotros podamos disfrutar. Y bueno, ya con el tema del capítulo 15 bueno, lo que mi Dios me enseñó es que, bueno, vemos cómo Jesús cumplió a detalle cada una de las profecías del Antiguo Testamento, incluso las partes de lo que las ropas se iban a hacer, iban a utilizar, no, iban a echar a suerte su ropa, todas esas cosas se cumplieron. Luego con Barrabás, Jesús, desde ese momento que él ya estaba con la multitud, él ya salvó a una persona, que vemos ahí que fue Barrabás, quien nos representa a todos nosotros, porque así como Barrabás, nosotros merecíamos morir, pero Jesús fue quien tomó nuestro lugar. Jesús fue quien prácticamente cargó con todos nuestros pecados. Prácticamente nosotros somos Barrabás porque nosotros estábamos ahí, merecíamos morir, merecíamos estar en la cruz, pero Jesús dijo, no, yo voy a cargar con el peso de tus pecados, yo te voy a salvar, te voy a hacer una nueva persona. Luego vemos a lo largo de lo que es el Antiguo Testamento, en este caso en el Génesis, que por una persona nosotros toda la humanidad fue declarada pecadora, pero ahora vemos que por una persona tenemos la oportunidad de que nosotros seamos salvos, tenemos la oportunidad de que seamos también justos, de que podamos conocerlo a Dios, de que ya no estamos alejados ni tenemos esa enemistad con el Señor, sino que ahora podemos volver a tener esa amistad que teníamos antes cuando Dios creó al ser humano y antes de que el pecado entrara al mundo. Había una amistad con el Señor. Jesús fue ese cordero sin mancha, sin pecado, fue ese cordero que incluso Abraham confiaba cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo y Abraham decía, Dios proveerá el cordero. Ese es el cordero que prácticamente no fue en esa época, pero ahorita es representación a ese cordero. Incluso en el libro de Génesis, cuando Dios le estaba diciendo sobre al hombre que iba a trabajar más y a la mujer que iba a sufrir dolores de parto. Ahí vemos que hay el cuarto evangelio que le dice, que le dice, a ver, ¿dónde está? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te irá en la cabeza y tú le das en el calcañar, una representación de Jesús, que ya estaba ahí mencionando prácticamente al Salvador. Y es por eso que ellos esperaban al Salvador, incluso los profetas también mismos estaban esperando al Salvador. Ellos ya deseaban que llegara el Mesías. En ese momento, pues, bueno, no llegó, pero ya en lo que es ahorita en el Nuevo Testamento, el Mesías llegó, o sea, todas esas profecías se cumplieron. Aparte de eso, también lo que les dije ayer, que Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque prácticamente lo que es Jesús y Dios se separaron.
se separaron, Jesús experimentó al máximo la separación con el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús estaba cargando con el pecado de toda la humanidad y Dios es santo. Entonces, Él experimentó todo eso. Y luego lo que es el velo cuando se rompe, que ahora nosotros ya no, o sea, antes se lo encontraba en el templo, ahora nosotros lo podemos encontrar en diferentes, o sea, lo podemos encontrar, digamos, si nosotros vamos al parque, vamos ahí, llevamos nuestra Biblia, lo oramos, está ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo prácticamente ya está en nosotros, no está en un templo, en una iglesia como antes, que era en el lugar santísimo, sino que ahora ya está en nosotros. Y lo que es lo que me enseña de la humanidad, a ver, ¿qué me enseña este capítulo de Dios y la humanidad? Bueno, que Dios es justo, bueno, misericordioso, amor y santo, y que el hombre es malo, miedoso, burlón, y que es pecador. Esa es mi reflexión. Gracias, Emi, por compartirnos tu reflexión. Pero bueno, creo que Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros de qué es lo que tenemos que poner en acción. Porque eso es lo que hemos estado leyendo en Marcos. Marcos relata la vida de Jesús en acción. Entonces, es testificar a través de nuestras acciones que Él vive en nosotros. Por más de que la tentación esté ahí calentándonos el oído, hay que huirle definitivamente para no dejarnos consumir por el pecado. Bueno, hermanos, una oración para alegrarnos y darle gracias a Dios porque cada día aprendemos más de la palabra de Dios. Y bueno, tenía que echarle, o sea, dar una acotación, pero mejor lo hago otro día porque por el tiempo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Igualmente le pedimos por estas familias que se han integrado a estar aquí presentes con nosotros, a aprender de su palabra y a aprender el sacrificio que pasó Jesús en ese momento, en esa crucifixión y en ese momento tan difícil como fue la época de los romanos. Amado Padre, te pedimos que cada día le abra los ojos y el entendimiento a la juventud y a estos muchachos que son el reflejo de el Señor para llevar la palabra suya a todas partes. Sácalo de esos momentos y esos instantes que les da por salirse a reunirse con personas que no aprenden nada, sino de la pura maldad. Amado Padre, le pedimos por el bienestar de estas familias que están presentes ahorita y por los pueblos de Ecuador y Venezuela, para que exista la paz, la unidad y el amor hacia Dios. Gracias, Señor, porque cada día aprendemos más de su palabra. En el dulce amado nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén. Amén. Amén.